Hola, buenos días compañeros. Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo. A ver, voy a aprovechar este vídeo para responder a un compañero que ya el hombre me ha preguntado 2 veces la misma pregunta. Yo leo todo lo que me ponéis. Lo que pasa que no tengo tiempo literalmente de responderos, ¿vale? A veces sí veis que me siento y empiezo a contestar a todos del tirón un día, pero tiene que ser un día que me planifique y diga, venga, este día es para... Vaya mosaico ese de aquí del suelo, pasada, ¿eh? Bueno, ya os contaré estos mosaicos que tengo aquí preparados y cómo lo voy a hacer este año, todo. La verdad es que estoy muy ilusionado con la cría nueva de este año. Bueno, a lo que voy. No puedo contestar a diario, entonces cuando me pongo contesto muchos mensajes, tanto de vídeos actuales como de vídeos pasados, ¿vale? Entonces, un compañero me preguntaba que cómo limpio las jaulas en el lavavajillas, cómo limpio, mejor dicho, las rejillas en el lavavajillas. Eso es porque veía que antiguamente yo sí que limpiaba cuando tenía las jaulas de Pedros las rejillas en el lavavajillas, porque caben sin problema, las de Pedros a mí me cabían, no tenía problema y metía todas y las lavaba y era una maravilla. ¿Qué sucede? Que lo que toca hacer a partir de que tú tienes estas jaulas de 60 es mano, rascar y como toda la vida. Tengo una pila ahí al lado, ¿vale? Ahí al lado, salgo de aquí del aviario y tengo una pila con agua caliente muy bien homologado, perfecto, como una especie de cocina y ahí las limpio. Pero es verdad que es un tostón, porque además, bueno, pues tienes que andar frotando, no caben enteras en la pila. Mira qué grande, la pila, pero no caben enteras, las tengo que dejar inclinadas. Entonces, a colación de lo que me ha preguntado, y como estoy liado ahora mismo ya limpiando algunas jaulas completas, no solo rejillas, sino jaula completa, veis que ahí tengo una jaula de ahí arriba, ¿veis? Esa jaula es de ahí arriba, la tengo desmontada en el suelo y la he quitado ya la parte de arriba también, y los laterales, ¿vale? Bueno, tengo que seguir con el desmontado de esa jaula, que es muy fácil, porque las jaulas de Terenziani, igual que otras italianas, lo bueno que tienen es que van como... es un puzzle, se quitan y luego y no llevan piezas ni tornillos ni nada. Tú coges, desmontas simplemente desencajando, lavas y luego lo puedes volver a meter. Bueno, mirad cómo se pone solamente de la muda una jaula, ¿eh? Para que veáis. Mirad. Esto después de la cría limpié, ¿eh? No, esto no está de la cría, no, después de la cría yo limpié todas las jaulas. Y fijaos en los raíles estos cómo se queda la mierda. ¿Vale? Entonces, estas jaulas que ya van a ser para cría, las tengo que empezar a limpiar. Toda esta zona de arriba la tengo ya vacía y tengo que hacer lo mismo con todas las jaulas. La chapa, la verdad es que está muy bien, pero mirad qué mierda. Y luego, no solo eso, sino que la mierda es como una especie de grasa que cuesta un montón que salga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues mirad lo que me ha agenciado. Me ha agenciado en el Leroy una caja súper tocha, donde voy a ir metiendo todas las piezas. Las voy a poner en remojo en lejía para que se limpie y que cuando las saque, ¿vale? Que cuando las saque, eso se lo vi yo a una persona... Uy, cómo cruza el ala ese pajarillo. ¿Veis cómo cruza el ala ese pajarillo anilla rosa? Es uno de mis reproductores. Bueno, ahora la ha dejado de cruzar tanto, pero tenía una postura súper fea. Si eso lo hacen en un concurso, vamos apañados. Que de hecho uno de los mosaicos que he llevado a concurso de aloe vera me ha puntuado 88 por eso, por un cruce de ala. Además me lo pone el juez. La verdad es que el juez se le ha currado mogollón todos los detalles del pájaro. Había otro pájaro también que llevé con la cola fastidiada y me puso el hombre, tiene la cola muy rozada, pero es un ejemplar magnífico. Vamos, está muy bien que hagan eso porque así tú sabes un poco cómo va, no que solamente te den la puntuación y ya está, que ya la puntuación te dice mucho, pero si te pueden detallar un poco más, pues mucho mejor, ¿vale? Bueno, pues como decía, voy a meter todo eso, todas las piezas, ahí en la caja. Voy a dejarlo con agua y lejía un par de días, 3, no me importa, que se arranque bien toda la mierda y se desinfecte bien. Y luego... en teoría, según me ha comentado una persona mayor y yo le he visto cómo lo hacía, dice, es que no las tienen ni que restregar. Las sacas y está todo súper limpio. Bueno, aunque haya que restregarlo un poquine, pero que se limpie mucho mejor y más cómodo, ¿vale? Más cómodo. Así es que, bueno, pues así es como lo hago yo, ¿vale? O lo hacía en la pila, pero ahora lo voy a hacer así, ya os comentaré a ver qué tal. Lo mismo luego... dentro de una semana os digo, vaya mierda, lo de limpiarlas así, luego no sale, tienes que rascar un montón igualmente, al final las he terminado poniendo en la pila, estaban manchados de lejías y me he jodido la ropa, o sea que ya veremos a ver lo que os cuento, ¿vale?
Pero, compañero que me ha hecho la pregunta, no me acuerdo de tu nombre ahora mismo, perdóname, pero soy así, así es como lo hago yo, ¿vale? Las limpio a manopla porque no caben en el lavavajillas. Antiguamente sí, antiguamente en el lavavajillas iba a todo. Y te diría que los comederos y bebederos y demás los meto en el lavavajillas, pero tampoco, porque ya lo que hago es... quito bebederos, quito comederos cuando los tengo que quitar. Los bebederos lo hago una vez a la semana, los comederos cada más tiempo. Y lo que hago es, y bizcocheras también una vez en semana, cojo todo, lo meto a la pila que te comento que tengo, que es una pila bastante grande, agua y lejía, y les dejo 1 o 2 días o día y medio. Luego ya los saco, los enjuago, guardo y listo. Además, utilizo lejía apta para consumo, de esta con la que se lava la verdura. Entonces, aunque enjuago los bebederos y las bizcocheras, tampoco me importa enjuagarlos ahí demasiado. Si utilizáis una lejía con detergente, eso es una historia, porque como dejéis algún resto, la liamos. Hay que tener cuidado. Yo siempre busco lejía apta para consumo humano, o sea, de esta que es apta para limpiar verdura y demás, que no pasa nada porque tenga algún resto de lejía, ni para nosotros ni para los pajarillos, ¿vale? Y poco más, compañero. Aquí tenéis a los pajarillos comiendo su brócoli. Hoy les toca brócoli. El brócoli yo la verdad es que lo gasto mucho. Le doy bastante caña al brócoli. En cuanto a verdura, es la verdura que más gasto. Luego también calabacín, pepino. Ahora el pepino lo dejo de usar, ya no tanto. El pepino se lo pongo más en verano. Y luego la fruta, la verdad es que yo me muevo en manzana y manzana, ¿vale? Manzana y manzana. Una que otra vez le puedo meter alguna cosa diferente, pero ahí le estamos dando. Venga, pues nada más. Solamente quería responder al seguidor. Madre mía, le tengo que dar caña, Mirad cómo se ponen todas las jaulas estas ahí, la mierda. Vale. Es que la canaricultura es así, no es cualquier cosa. La canaricultura... me acuerdo una vez que dijo Alberto Tirado, desde aquí le mando un saludo a Alberto, la canaricultura no es para flojos. Pues verdad, la canaricultura no es para flojos, porque si no limpias y no tienes el aviario al día, jodidos estamos. Hay que tenerlo, ya que se tiene, por lo menos que tengan los pajarillos la mejor calidad de vida posible. Vale, venga, un saludo, compañero, no me entretengo más, chao.